Ignacio Copani nació en Villa Lynch, pero pasó su infancia en Pavón Arriba, provincia de Santa Fe, y en Ramos Mejía. Comenzó su carrera profesional en México, y a su vuelta en la Argentina lo esperaría un éxito masivo con su primer disco, en el que se encuentran las siempre recordadas Cuántas minas que tengo y Lo atamo con alambre. Como pocos artistas, supo llevar su pasión futbolera a los discos Rivertidísimo y Embocados. Y entre sus más de 20 trabajos se encuentran Ya vendrán tiempos mejores, Afectos especiales, Palabras cuerdas y Yo nunca me metí en política. Nombrado como personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Copani fue distinguido en 1995 por la Fundación Conex como uno de los 5 mejores solistas de la década. Fue nominado 6 veces a los premios Gardel y recibió numerosos reconocimientos de la Universidad Nacional de La Matanza, de la institución Memoria Activa y de la Presidencia de la Nación. Señoras y señores, con nosotros, Ignacio Copani. Muy bien, muy bien. Te están esperando ahí en Sí, siempre llega antes que yo. Es muy puntual. ¿Te acordás la vez que tuviste una guitarra por primera vez en las manos? Como más impactante me acuerdo cuando estaba en el ropero, porque de verdad, arriba del ropero había una guitarra y solamente la empuñaban en las fiestas algún tío, algún vecino. En la fiesta de mi familia nunca hubo, y la verdad que nunca hay música grabada. Siempre hay interpretaciones en vivo. Entonces cuando venía a alguna reunión y alguien la empuñaba, me parecía una persona distinta, luminosa. Generalmente todos al servicio de mi vieja, que canta muy bien, copla española. Mi vieja es especialista en lo de y que si te miento me castigué Dios, eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo. Cuando la empecé a acompañar yo, ya me sentí que había pasado una línea de calidad, como el primer casting aprobado. ¿Tu mamá es española? Mi mamá es hija de españoles, de los que tienen la nacionalidad recuperada por haber venido en la guerra. ¿Qué lugar de España? Del Bierzo, del norte, es el límite con... Hace una punta al mapa entre Castilla, Asturias y Galicia. Un pueblito que se llama Ponferrada. Sos medio gallego, digamos. Sí. Atrás Sos un cuarto gallego. Atrás de cada apellido italiano hay en la Argentina algún gallego saludando. Acá estoy. Acá hay otro. Sí, por eso lo sé. Y con mucho orgullo. De hecho, de una peña, de una pequeña elevación del terreno en el pueblo de mis abuelos, se ve. Te dicen, ahí es Galicia, ahí es Asturias y acá es Castilla. Así que es a muy poquitos kilómetros de eso. Mis 2 abuelos son de ahí. Así que yo de los 4 que tengo son 2 tanos y 2 gallegos. Es curioso, ¿no? Siempre se recuerda la remanida frase, poema, no por remanido, menos genial, lo de Neruda, de se llevaron el oro, pero nos dejaron las palabras. Yo creo que también nos dejaron las guitarras. Sí. Las vihuelas, porque la palabra vihuela, la vihuela es un tipo de guitarra que trajeron los andaluces, ¿no? Vihuela, el cuatro. Es una de las cosas mejores que nos dejaron, ¿viste? Porque está la peor parte, que es la del genocidio, la de la limpieza étnica de Latinoamérica, donde ni siquiera nos han dejado muchos sonidos autóctonos. Nosotros tratamos de relacionar la música andina con lo más verdadero, de pueblo originario, y tiene charangos que es una manera de guitarra, ¿no? Como está el requinto, el guitarrón y todas esas expresiones. Pero de lo mejor que nos dejaron los gallegos, para mí fue esa cuestión de la música, porque es una música que abraza y que se deja influenciar. Por eso en cada lugar de América el folclore es distinto, porque se interpretó de diferentes formas. De todas maneras, a mi humilde entender, Latinoamérica tiene demasiado folclore de patrón, de estancia, de mucha bota, acá mucha bota de carpincho y muy poca alpargata.
el mexicano es el mariachi, también el capataz, el que tiene el revólver en la cintura, el traje de luces, no es el mexicano con el sombrero Pero de está paja. la Revolución Mexicana que, ¿no? Si Adelita se fuera con otro, siempre están las Sí. canciones populares de la guerra Por civil. supuesto, y en nuestro folclore también. Hay canciones de nuestro folclore como le llaman la pobrecita, porque esta samba nació en los ranchos, con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Esa no es de un patrón. Pero en general, los tonos populares, me parece que vienen muy influenciados por esa parte aristocrática de la música. Después viene, yo no sé si lo de Adelita ya no tiene que ver con el folclore casi contemporáneo, donde, bueno, si relata las cosas de la Revolución Mexicana ya es de 1900 y algo. Sí, 1912, 13, 14. Porque donde está el pueblo, después es en ese nuevo folclore que generan ya las comunidades de este tiempo, como el bolero en México, me parece... Cuba y México. Claro, la bossa nova en Brasil, el tango acá, me parece ya de un tiempo que empieza a definir identidades igual muy jóvenes, ¿no? Es una música creada más bien en ambientes nocturnos, prostibularios, de corralón. De todo. Tiene un crisol distinto, interesante también. Es un folclore cocoliche también, porque ya agarra muchas influencias. No tiene, me parece a mí, no tiene todo el linaje que traerán esas sevillanas, que tienen su influencia árabe, que tienen sus vibratos. Igual tenés la chacarera y el chamamé, ¿no? Que son dos creaciones magníficas. Esos son más con alpargata, es más del patio y de bailar algo, la manera de bailar, de enamorar de los litoraleños con el chamamé. A mí una vez le hice un reportaje a Adolfo Ábalos y me contaba que la chacarera era el resultado del encuentro entre tres culturas, la española, la negra y la india. Y que la pregunta era dónde se cruzaban, porque la sociedad colonial es muy elitista y no se encuentran. ¿Cómo se encontraba el hijo del español o criollo con el negro y con el indio? Y la deducción de este sabio de la música, que era Ábalos, dice, en el patio del fondo, los chicos. Claro. O sea que era una música, porque fíjate vos, o sea, uno dice el rock lo hicieron los jóvenes, ¿no? Bueno, la chacarera también la hicieron los jóvenes, donde no había estratos sociales. Como el blues. Como el blues. Hay una película que relata la vida de, no me acuerdo el nombre, del que cantaba Grandes bolas de fuego. El pianista, uno que incendiaba el piano, algo como un nombre compuesto, como no la quiero pefiar, pero como si fuera Jerry Lee Lewis, algo así. Sí, creo que es Jerry Lee Lewis. Empieza la película con el pibe blanco, colorado, de rulos, espiando las casas de los negros, como empezaba esa simiente del blues, con esa influencia que traían de África y cómo se iba resignificando con sus historias de esclavitud, ¿no? Y de lamento. Así que pasa algo parecido con el blues que con la chacarera y su fusión con las cosas españolas, indias y negras, ¿no? ¿Y el joven Company dónde empezó? También en el patio. ¿Pero en dónde? ¿El patio de dónde? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Yo soy de La Matanza, de Ramos Mejía. Digamos que es mi barrio. No nací exactamente ahí, pero empecé ya la primaria ahí, mis máximos recuerdos, mi colegio. En la parte musical no había más que esa guitarra en el ropero y algún disco de moda. Mi hermana, que en esa época era mi hermana mayor, tenía un disco del Club del Clan que era espectacular, que se abría y se troquelaba y aparecían Chico Novarro, Raúl Lavie, Palito, todos lindísimos. Y era fanática de un Tano
que se llamaba Bobby Solo, que era una Bobby especie Solo. de Elvis, Sí. pero Hace poco vi un show de Bobby Solo en la televisión italiana, Bobby Solo ahora. Ahora. Y es verdaderamente un rockabilly. Sì, un capo, se piango, amore, io piango per te, perché sono parte di te. Tenía otro que era con la lágrima sul viso. Bueno, yo quería ser como ese. Y después vi que Sandro también era como ese, y que Elvis era como ese. Sandro y los de Fuego. Claro, entonces ese... y si vas también en México hay un Elvis, o había toda una movida en muchos países, como fue un ícono importantísimo ese rock de Elvis. Muy de pueblo también, porque era rock con guitarras. En mi barrio nadie tocaba el piano. La academia enseñaba guitarra y acordeón a piano, ya como lo más sofisticado. Y fui un buen sobreviviente del primer año de solfeo y teoría. Hay que sobrevivir. Sí, porque no... Yo no sobreviví. Todos los pibes tienen un impulso artístico a los 8 o 10 años y quieren ir a la academia de su barrio. Mi nietito ya me pide que le compre una guitarra eléctrica. Y antes los métodos no eran muy gratificantes, eran muy estrictos. Entonces el solfeo y teoría y no dejarte tocar una canción era cruel. Entonces iban abandonando los pibes. Y yo, como tenía tanto el norte de querer sacarla de Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Tenía tanta ganas de sacar algún tema de nuestro folclore que me lo banqué y empecé. Así que mi historia personal de la infancia está muy ligada a la de la música. Jugábamos con mi hermana a escuchar la radio y a hacer dibujos, como si fuera la simiente de los videoclips. Y hacíamos dibujos de lo que nos sonaba de la canción que escuchábamos por la radio. Y llegan los años, bueno, los años 60, vos eras un chico, digamos, pero empieza a haber también no solo la influencia del rock, sino empieza a haber trovadores, que es Sí. Empiezan a aparecer tipos como Serrat, bueno, Paco Ibáñez un poco más. Paco, que sé que estuvo con vos, yo tuve la ocasión de conocerlo porque era como, viste esos tipos que los saludás y no le podés decir colega, porque es como que el que lo inventó el puesto, como Amadeo Carrizo en El Arco, ¿no? Entonces el puesto de cantautor, trovador, relacionado con su tiempo, con su metro cuadrado, con su barro. Bueno, para mí fue muy importante conocer a Paco, conocer a Serrat, a don Alberto Cortés, conocerlos como público, y revelador a Citarrosa y a don Daniel Biglietti. Para Biglietti, mí, sí. todo el linaje de cantautores uruguayos me parece, tiene una impronta, un estilo, una, no pose, sino una parada varonil que tiene que ver con su carácter. Entonces reflejan muy bien lo que son en la calle y lo que son en el escenario. Y a mí, don Daniel Biglietti, además de instruirme, de informarme, de contarme historias que yo no conocía, nunca hubiera pensado de pibe que en una villa el Chueco Maciel se escondía y repartía el botín con los pibitos del Cantegril. No lo sabía. En mi época la vida era color de rosa y sabía una leyenda parecida de Robin Hood por los cuentos, pero no de este tiempo. Y siempre me ubicó en el lugar y en lo que yo tenía que hacer. Incluso cuando vivía lejos de la Argentina había canciones de él que me hacían acordar por qué estaba lejos de la Argentina, que no andaba de turista. Había una que me conmovía que era: escuchen, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira en el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo exijo que sea solo movimiento. Me traes la piel de gallina, porque realmente esa canción que reunía poesía con compromiso, ¿no? Un compromiso que representaba en ese tiempo
un acto de arrojo, porque la podías pasar muy mal de verdad. Yo tengo el inmenso honor de sentirme amigo de don Daniel. Subió al escenario de mi última presentación en Montevideo, en la Sala Citarrosa, y para mí fue como el sueño del pibe. Y a veces alguien te dice, qué valiente vos que escribiste tal canción, a algún cantautor de este tiempo. Y realmente no es un acto de arrojo, hay todo una generación que camina con vos, horizontal, que te abraza, que te cuida. De la misma manera que te pueden tirar de emboquillada una piedra, hay un montón de situaciones y compañeros que te contienen. Pero antes estabas solo y te jugabas la vida. No lo digo como una forma de decir, porque la historia de Víctor Jara existe, no es una fábula. Ahora es un tiempo mucho más recordamos, lindo. Para muchos lo saben, pero Víctor Jara, uno de los grandes cantautores latinoamericanos, chileno, que terminó, bueno, muerto con el golpe contra Allende. Y bueno, podés contar vos un poco el destino trágico. Sí, de los encarcelados en el Estadio Nacional. Cuentan que fue torturado brutalmente hasta el punto de no poder ni siquiera cantar, ni siquiera hablar, y seguía alentando a sus compañeros haciendo palmas, haciendo otras cosas, y lo lastimaron específicamente en los lugares que todavía le impidieran hacer ese ejercicio colectivo, ¿no? Te recuerdo Amanda, Amanda. Él también cantando las canciones de los grandes autores de allá. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, ibas a la fábrica donde trabajaba Manuel. Había una musicalidad, además, en lo que se llamaba comúnmente canción de protesta. Vos escuchás estas canciones, escuchás las de Pedro y Pablo, y son canciones espectaculares. Antes que de protesta, son canciones. Las de, hasta la Marcha de la Bronca, digamos las de más polenta, las que uno identifica más como hits de la cuestión de testimonio, de compromiso, son buenas composiciones. Serrat es grande, y es Serrat porque es un magnífico autor. Ha habido miles de cantautores que han tratado de musicalizar poetas, y es una fórmula que no es matemática, no da. Hay excepciones nada más, como la de Alberto Cortés, como la de Serrat. Si no, todas las canciones serían de Borges y Lito Vitale, qué sé yo, agarrás a alguien que escriba muy bien y alguien que toque muy bien. Hay que ser poeta para musicalizar poetas, ¿no? Hay que entender esa españolidad de Serrat, universal, que hace que pibes como yo se hayan animado a leer a León Felipe, porque él abrió la puerta. Yo iba a la secundaria, empecé la secundaria en la época de la dictadura. ¿Qué me iban a mostrar a León Felipe? En cambio había un disco de Serrat que tenía el tema de por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. O a Miguel Hernández, yo quiero ser Llorando el hortelano de la tierra que besa y Esther Colas. ¿Cuándo lo iba a aprender? Nanas de la cebolla, por ejemplo. Claro. Entonces, musicalizar eso es algo para muy pocos. Incluso Alberto Cortés hace una música de una canción de Machado, que es la de Las Moscas. Las Moscas. Tiene un arreglo sensacional de Miralles, porque los violines parecen moscas cantando vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me moscáis todas las cosas. Sensacional. Cuando se juntan solamente esos genios, por eso alguno cree que nada más cuando levanta polémica una canción testimonial tiene valor. No, primero está que son, ni me incluyo, que son artistas. De hecho, yo no solo no me incluyo, sino que los envidio. Escribí una canción que se llama Maldito Serrat, maldito ladrón, robaste la idea que tenía yo justo antes que yo mismo la escribiera. Maldito Serrat, pero quién pudiera decir, ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, maldito Serrat. ¿Cómo escribía? En este primer bloque, más que hablar de tu vida, hemos hablado de la génesis misma de lo que sos musicalmente. Así que, y gracias
vos no te diste cuenta seguramente, 2 canciones que están en Mirta Niñez Estambul, La Pobrecita Claro, y Te Recuerdo Amanda, claro. que están en ambos casos cantados en sueco. Te Recuerdo Amanda. A mí es bilingüe. una película que me conmovió mucho, por eso es uno de los factores de mi admiración con vos, porque me sentí muy reflejado en la historia. No estuve en Estocolmo, pero estuve Estuviste casi 6 en años en México y muy joven, como eran los pibes de esta Sí. historia, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando con Ignacio Copani y vamos a viajar a esa etapa mexicana del próximo bloque. En muchas vidas de gente que deja huella hay un viaje iniciático. Los argentinos estamos llenos de viajes iniciáticos forzados, ¿no? O sea... Sí, algunos de los 3 en el ADN. No lo hiciste físicamente, pero, Claro. pero son reveladores. Te fuiste a México. ¿Por qué te fuiste a México? Sí. Bueno, me fui en época de la dictadura militar, alentado más que todo por mi viejo para irme. Mi hermana estaba exiliada del año 76. Su militancia era mucho más comprometida que la mía, que era muy pibe. Me fui a los 18 años. Y adopté la cultura del exilio al poner un pie allá. Nunca chapeo en decir yo me fui exiliado, porque parecería querer arrojarse una categoría que iría en contra de mis verdaderos principios de entender jerarquías en la militancia, ¿verdad? Y hay gente que se estaba jugando la vida y que no tenía otra opción. Yo tenía opciones, tenía la opción de seguir tocando la guitarra, pero en lugar de cantar las primeras canciones que estaba componiendo, empezar a hacer canciones de charanga y pandereta, ¿no? Como las que sonaban en una época de la dictadura, donde estaban prohibidos algunos tangos de Gardel porque al censor no le gustaba cómo sonaban las guitarras, así que era una época muy brava. Apenas puse un pie en México, entendí por qué tenía que estar ahí, entendí más la historia de mi propia hermana y además enseguida era bastante fácil con quién te ibas a relacionar. Había futbolistas argentinos, algunos empresarios argentinos y había miles de exiliados argentinos de mi misma generación incluso. Así que empecé a transitar ese camino y enseguida termino cerrando ser parte de esa comunidad del exilio porque me voy a vivir con mi mujer, que todavía es mi primer mujer y es mi actual mujer. Adoptamos a nuestra hija mayor, que es la hija de nuestra cuñada y nuestro cuñado que está desaparecido, mi cuñada y mi cuñado que están desaparecidos. Y obviamente no podía volver con ese espíritu, con esa vida, con esa vida que estaba viviendo. Y a mucha honra. En la parte artística me sirvió mucho conocer México. Primero para templarme los huesos. Tuve suerte porque a los 5 días había un café en el barrio donde fui a vivir, que era Tlatelolco, un café de cantores con la guitarra. Y dije, ahí mato yo. Y fui y pedí si podía cantar una canción y canté y bueno. ¿Qué cantaste? ¿Te acuerdas? Y seguramente, no me acuerdo qué canté primeramente, seguro que me gustaba cancherear con algún tema de Sui Generis, de algo que no conocían ellos, pero que enseguida pegaban los jóvenes que estaban allá, así que pudo haber sido cualquiera de las canciones de Charlie, tipo necesito a alguien que me parche un poco, que limpie mi cabeza, que cocine guiso de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas. Pero después seguramente va a haber cantado algún tango, algo que fuera para llamar la atención. Incluso
con cierta maldad, algún tango con mucho lunfardo, para que no entendieran nada y tuviera más sofisticación mi presentación y tener la chance de laburar. Entonces, seguramente canté: cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrola y no te le des Chávez, que no manchen que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Es el que terminaba: toma leche con vainilla o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un bufoso y cachando al primer turro, por amores contrariados le haces perder la salud. Y parecía que cantaba en otro idioma. ¿Y ahí aparecieron los primeros temas tuyos en México? Sí, ya venía componiendo. Una de las recomendaciones que me hacía mi viejo para irme por unos meses a México es que acá había tenido una militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios, en la UES, y después seguía teniendo algunas cosas, y iba a algunas peñas donde se cantaba La Pobrecita. Y entonces empezaba a componer mis canciones, que eran o algunas canciones de amor, o eran canciones muy tristes de la cuestión de todos los días, testimonial. Ahí las canciones tristes comienzan cuando empezás a escribir sobre River Plate. No, porque cuando empecé a escribir sobre River... Eran canciones de protesta. No, eran de protesta. Las de River siempre en cada canción colaba, porque es como que me pasé haciendo canciones los primeros 10 años de mi carrera, que eran todas tarjetas de presentación, que eran todas autorreferenciales para mostrar. Ahora me da mucho más pudor cuando veo que hay una canción que exclusivamente habla de mí. Trato de que hablen como en conjunto, como que sea colectivo, como hablar siendo parte de una generación o siendo parte de una población. O de una hinchada. O de una hinchada, como esas canciones de River. Mirá, yo hago canciones de River porque soy de River. Quiero aclararles que estamos en presencia del autor del himno de River Plate, sí. ¿no? Esto no, eso es... El más grande sigue siendo River Plate. Una canción que la tienen que pasar hasta en los multimedios, porque es la que ilustra todas las alegorías de River, incluso las de Bajón. Pero yo soy de River, en verdad, te lo digo en una estrofa nomás, porque un día lo eligió mi abuelo, cuando el siglo apenas comenzaba, porque en ese entonces era un sueño de rayitas negras, rojas, blancas, porque un día me llevó mi viejo de esa mano que hoy tanto se extraña, porque así me lo enseñaron ellos. Soy de River y ellos me acompañan. Para mí, ser de River es algo que heredé y que tenía que defender. Para mí, y que me perdone quien cree que es una exageración, dentro de lo que me completa, es como ser cristiano. Lo heredé y lo tengo que defender, a pesar de mis dudas. Nadie deja de ser cristiano porque haya un cura abusador. Y nadie deja de ser de River porque se vaya al descenso. Nadie, como en mi caso conozco, que haya dejado de ser peronista porque haya habido ocupas en nuestro movimiento y que llegaron al poder y que expresaron una textura totalmente diferente a la que nos formó a nosotros. Y esas son las cosas que yo heredé, las que no puedo cambiar. Casi todas las demás, la nariz la podría cambiar con un buen cirujano. Es cierto, ¿no? Yo creo que es más difícil dejar de ser de un equipo de fútbol que de un partido político, porque... Y a veces, siendo honesto, se puede dejar un partido político, porque muchas veces lo que cambia es el partido, no uno. Hay partidos y partidos, porque hay partidos que implican una identidad. Es muy difícil, si venís de una casa de radicales, dejar de serlo, porque sería como deshonrar todo el bagaje que trae tu familia. A mí me costó mucho, la única elección que no voté a la boleta del justicialismo fue en el 95, que voté a Bordón. Y me costaba entrar al cuarto oscuro. No me costaba, no digo que fui al... Pero había como un... ¿Qué está haciendo? Como que alguien del cielo me... Pero fíjate vos que lo que se había corrido, no te habías corrido vos de la idea, lo que se había corrido, porque se habla de transfugismo. Sí. La palabra tránsfuga tiene que ver con el que se va de una agrupación política. Pero a veces el tránsfuga
copa la estructura política, claro, y el transfugismo se instala en todo el aparato político, lo cual no ocurre con los movimientos, claro, ocurre con los partidos. Por eso uno puede decir que tipos como Jauretche siguieron siendo irigoyenistas y adhirieron claro, al peronismo. Discépolo. O Discépolo, Mansi. Claro, menos Mansi. Como no había peronismo Ahora, en los 20, en los 30. Hay una cosa que te escuché una vez, que tuviste menos problemas con los hinchas de Boca Sí. que de pronto los problemas que te generó la identidad política de tus canciones y tuya, ¿no? Sí, sobre todo la referida a la actualidad. Ahí sí que cuando te metes en... generalmente los artistas tienen una buena posición conceptual. Muy difícil que encuentres un artista, salvo que quiera ser transgresor porque sí, que no defiende alguna idea universal de ecología, de justicia, de derechos humanos. Muy difícil que un artista se manifieste a favor de la matanza de ballenas en el Oriente. Es más difícil encontrar que se manifiesten de este minuto y de este espacio. Y como yo lo hago, me trae problemas. El manifestarte como hincha de River es conceptual también, entonces la mayoría de las veces tenés la comprensión del hincha de Boca. Decís, mira, este tipo es de River y se la banca. Ahora, cuando canté una canción sobre el cacerolazo del 2008, de la cuestión del campo, una canción que decía, no te oí en los días del silencio atronador, no te oí junto a las madres del dolor. No sonaste ni de lejos por los chicos, por los viejos olvidados. No te oí, puede ser que mis oídos estén mal, pero no escuché en la exposición rural reclamar por el jornal de los peones yerbateros, por la rentabilidad de los obreros, por el tiempo venidero, porque venga para todos. No te oí ni te oiré, porque no hay modo de juntar tu avaro codo con mi abierto corazón. Cacerola de teflón, vuelve al estante, que la calle es de las ollas militantes, con valiente aroma de olla popular. Cacerola de teflón a los bazares, o a sonar por la tele en hora clave, como tantas veces te escuché sonar, como tantas veces te escuché sonar. Ese tipo de canción sí te genera repudios que no te la genera un tema riverplatense de un lugar boquense. Esa se mezcla un odio que está en buena parte de la comunidad y que, bueno, no puede entender que uno haga esa expresión por convicciones propias. Entonces la crítica no es ni de la parte cultural, ni de la música, ni de la letra, ni del armado. Pues está bien armada la canción. Ahora, también te escuché decir que esa intolerancia que se expresa con un pensamiento político popular no se da con un pensamiento más reaccionario. De pronto, ¿no? O sea, claro, hay quienes dicen cada cosa y... Sí, quienes dicen y hacen y no reciben ese... Por ejemplo, la pena de muerte, la mano dura... Sí, el que mata tiene que morir y todo eso. No lo recibe. Y más o menos la canción recorre cosas donde ¿Te imaginas decís... alguien escribiendo una canción diciendo el que mata tiene que morir? ¿No? Es casi sí, impensado. pero a veces el que calla otorga. Y hay algunas obras de la cultura popular y exitosa que no te digo que promuevan directamente una acción, pero que en general ayudan a pensar que la desigualdad es un tono que cayó sobre nosotros y tiene que existir sí o sí. Hay mucho racismo y mucho machismo en las canciones populares. Y no digo por ignorancia un corrido mexicano de hace 80 años, digo algunas canciones de hoy mismo. Deberías charlarlo tal vez con artistas femeninas que les cuesta mucho encontrar un repertorio, digamos, universal,
donde puedan salir bien paradas, porque en general, hasta en la canción de amor más inocente, el tema de eres mía, 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 ¿viste? Está en las canciones de hace 10 minutos. Sí. Bueno, vamos al último corte y seguimos hablando con Ignacio Copani y escuchándolo. Me contabas y me quedó por ahí dando vueltas el hecho que estás con tu compañera desde aquel exilio mexicano, o sea, hace muchos años. Más de 30 años, casi 32. ¿Y cómo un hombre con tanta continuidad pudo escribir Cuánta mina que tengo? Ella ya entendía mi estilo de la ironía. El realismo mágico. Sí. En realidad, a mí me pasó una cosa. Cuando vuelvo a la Argentina, tenía algunos premios que conseguí en México, sobre todo haciendo música infantil, era muy reconocido, pero no lograba enfocar para manifestarme como adulto porque me requerían hablar en un idioma neutro, sacarme la argentinidad para poder bancarme. De hecho, grabé 2 discos con la RCA de México y no estaba convencido de lo que hacía. Eran baladas que era una pose de galán que nunca la sentí. Entonces me podía expresar mejor con lo de los pibes. Al regresar la democracia, inmediatamente nos volvemos, porque este era nuestro país, nuestro proyecto, y hasta como artista veía lo que estaba pasando acá, esa explosión de alegría, de creatividad que traen los 80 con el regreso a la democracia fue importante, y yo no me lo quería perder. Empecé a tocar en los boliches donde me dejaban, y veía que para sostener un show necesitaba cosas más divertidas que las del exilio, y las completaba con todo el repertorio que conocía de otros. Entonces podía cantar La Balsa, podía cantar Vagabundear de Serrat. Entonces decía, yo tengo que tener canciones mías también que hagan mover a la gente. Era un artista muy joven, tenía 24 años, no es que ya me las sabía todas. Entonces surgió empezar a hacer canciones que intentaran ser testimoniales, pintar personajes, situaciones, y así nace la de Cuántas minas, así nace la del lo atamos con alambre, lo atamos con alambre, señor, lo atamos con alambre, con este hambre, no hay otra solución. Canciones que todavía las sigo cantando, no reniego nunca de esos primeros Pero que está éxitos. la marca, además, de en todas tus canciones, la ironía es un elemento... Sí. Incluso en las canciones más políticas siempre hay un toque... ¿Eso de dónde te viene? Yo creo que viene, ahí sí debe venir de la parte italiana. Viste que los tanos son mucho más irónicos que los gallegos, en ese ADN tan simple... nuestro, uno de los mestizajes más comunes de este lugar del mundo, tanos con gallegos. Creo que ahí se expresa en lo de la ironía más esa cuestión de los tanos. Yo tengo mucha más cercanía y mucha más pertenencia con mi familia española, y cada vez que hago un chiste de doble sentido quedo pagando como un gil. Pero uno lo trae, esa cuestión, y la traigo creo que en el escenario y también en la vida común. Aparte, siempre admiré el que con un toque de humor puede ser más contundente que todo un editorial, que todo un discurso. Fíjate, el querido Caloi, Fontana Rosa en la parte gráfica. Y había algo en la música... digamos, del testimonio, como, no sé cómo llamarla, la de contenido, por los artistas que te nombré, de Serrat, que tenía humor. Había canciones, yo me acuerdo una de Silvio que era: yo era un muchacho tranquilo hasta que di con mi sueño más dorado, que era una mujer algo mayor que yo. Y iba relatando toda una historia cuando él tenía 20 años y su novia 35. Sabina también. Sabina, claro. Sabina, que para mí es en este momento para mí es el número 1 de los trovadores
de los cantautores. Y voy a decir una cosa que tal vez despierte polémica, pero no es poeta. Es el letrista más alto que hay. Es el número 1, el más ingenioso. El del humor, el de la acidez y el de los filos más filosos. Pero hay un lugar donde un texto empieza a ser poesía que es muy distinto a eso que relataba Becker, de si le pones esto y le sacas esto y si queda algo, eso es poesía. Hay una zona Igual yo creo que transforma una letra y no es lo complejo, ¿eh? Sí, no, pero Sabina tiene alguna, amor que no muere mata. Sí. Eso está ahí en el, ¿no? Sí, pero me parece más Es letra para vos. Me parece más conseguible, que en una cadena de supermercado está importante supermercado, ¿no? Digamos, en los supermercados más de barrio están las de Arjona. En las grandes cadenas te puedo encontrar la de Sabina. Pero hay un lugar que don Alfredo Citarrosa canta: yo no canto por vos, te canta la samba. Y ya con eso hace un planteo poético. No sé por qué. Porque como, te lo dice alguien que ni sabe dónde está esa zona de la poesía. Es como nuestros Lorca, digamos, ¿no? Claro. Pero para mí Sabina, ya te digo, es altísimo. Tengo toda la admiración. Tal vez, por pensar que se completa con algún ingrediente, hay una ternura que le falta. Él no va a poder escribir en 1000 años: cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio. Y hay otro tema que me parece que lo quita de la zona poética. Sabina miente. Y los poetas se desgarran y entran a la entraña más profunda porque no saben mentir. Sabina cuenta que las prostitutas no le cobran, y eso es mentira. Es una mentira universal, lo sabe cualquiera. Ni al más tierno de los pianistas es un atorrante, ¿sabes? Claro, cuando dan vuelta las sillas del cabaret, ¿viste? Magnífico atorrante, magnífico atorrante. Para mí, ya te digo, es un 1, por eso es muy delicado, y solamente en un ámbito como este lo puedo decir, porque si no, fuera de contexto, dice que el que escribió Lo atamos con alambre cuestiona la poesía. Me lo dicen todo el tiempo en las redes. ¿Cómo te juzgás vos en ese punto? ¿Letrista? Un letrista. Me parece que puedo combinar las sílabas como un juego. ¿Viste el de las maderitas, el Shenga? Y a veces puedo llegar a alguna altura digna. En esas que Sabina construye rascacielos de cientos de pisos, yo puedo alcanzar una altura para que alguien diga: che, este sabe escribir una canción. La medida de tu profundidad está en algo lamentable que recién describías, que es que llegaste a mucha gente bien, y llegaste a otros despertando esa bronca y esa furia, que hay que decirlo. A veces uno cree que la despierta la militancia política, y la militancia cultural a veces irrita mucho más. No es casualidad, no es necesario que te maten para eso, como lo mataron a Lorca o a Jara, o como lo mataron de pena a Discépolo. Claro. Pero a vos te pasó, sentiste la mordedura del perro. Sí, y eso sí. Creo yo que es una buena medida de lo que hace sentir. Sí, vos me conocés y sabés que yo no me victimizo. A mí me queda muy bien el por algo será, el algo habrá hecho. Y me lo banco, el algo habrá hecho. Pero duele, ¿no? Duele, pero vos sabés cuando entras en cierto territorio qué te tenés que encontrar. Yo me la banco. Es como el deportista súper consagrado que gana millones, que los príncipes se rinden ante él y después se queja porque de la tribuna le dijeron algún improperio. Él sabe que cuando llega a cierto lugar, si no, que juegue en el barrio, que ahí lo van a ir a buscar, a mimar, nadie le va a decir nada ni cuando juega mal. Calavera no chilla. ¿Tenemos una pregunta? Sí, hola Ignacio, soy Walter de la Villa 21-24 de Barraca. Soy de una organización, una ONG, Viento Limpio del Sur. Y nada, mi pregunta es simple, de tu éxito con Atalo con Alambre, ¿cómo crees que revolucionó tu trabajo, ¿no? Musical? Y lo de Lo atamos con alambre está en el primer disco mío, y en ese primer disco yo tenía otro tipo de canciones también. Yo tenía ahí canciones como
una que se llama Puede Verme, que era un alegato contra el punto final, contra el indulto, en el momento que estaban poniéndolo. Tenía otra canción que era Chupetines y Acuarelas. Cuando un peso era plata, mi maestro era un león, mi papá Tarzán y yo, el gordito de la cuadra. Entonces siempre convivieron esas cosas, porque son parte de mi carácter. Yo no hice un ejercicio especial ni un curso para escribir Lo atamos con alambre. Le hice porque vino un plomero a casa y hizo un desastre. Y dije, estoy podrido que me ate las cosas con alambre. Entonces estaba por hacer una canción que era, ¿qué diferencia a un ser humano de un plomero? Que él se anima a romper un azulejo, y me parecía muy agresiva, entonces hice Lo atamos con alambre y me involucré. La canto en primera persona plural, pero me hago parte, me cargo también de eso. Pero siempre caminaron juntas, entonces tuve muchos éxitos de ese color, del Lo atamos con alambre, como la canción de Los Benvenutos, Los domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa, pasta cansera en TV, y No te creo nada, y La marcha de River, pero siempre caminaron a la par. Nunca dejé de hacer tal repertorio por una cuestión comercial. Yo siempre entendí que había que tener cierto colmillo para lograr sobrevivir. Yo cada idea de mi vida me la financié. Soy un artista independiente, no tengo atrás un equipo de marketing ni todo eso. Entonces tenía que poner en algún disco algo para existir, para tener una excusa para ir a ciertos programas de televisión, y bueno, las hacía dentro de un marco de dignidad. No creo haber promocionado nada nocivo con lo de Lo atamos con alambre, ¿no? Otra pregunta. Yo soy Paula de Mundo Villa, y vos acabas de decir que sos un artista independiente y que no tenés todo el aparato de marketing. La semana pasada se acaba de aprobar una ley muy importante que tiene que ver con la ley de música, donde las bandas internacionales van a tener como la obligación de tener artistas nacionales en sus escenarios. Te quería preguntar, vos como militante, ¿qué reflexión te merece algo tan inclusivo, no? Muy bien, apoyo la ley de música 100%. Ese punto en especial me parece muy bueno. Yo viví en México y te obligaban como extranjero, no solamente eso, sino que ya cuando vivías, en cada plazo que duraba tu visado, tenías que hacer una actuación gratis para el pueblo. Y lo tenían que hacer, yo era un principiante, pero iba Rafael o Roberto Carlos y tenían que hacer en la Alameda una actuación que fuera gratis para el pueblo. Yo creo que en esos también que hay que atornillar esa cuestión con que tienen que pagar un poco más de impuestos los artistas extranjeros de lo que pagan por esos mega espectáculos, y me parece fenómeno siempre y cuando no sea siempre el mismo grupo soporte, parte de la productora que trae al artista extranjero, que se destaque, sino que haya un renglón abierto, digamos, para todos. Hacé de cuenta la ley del hábitat, que si haces un country tenés que dejar un porcentaje de hectáreas para algo, para la comunidad. Bueno, tiene que haber un espacio para que de alguna manera no lo decida la propia producción eso, cuál es el artista argentino que podría tener la chance de manifestarse con todo el público que va ahí. Pero me parece bárbaro eso y muchas cosas más de la ley de música, que se arme el Instituto de la Música, que haya un impulso para que los pibes puedan tocar sin pagar, porque ya no es que las bandas no ganan, a veces tienen que pagar para sobrevivir. Incluso creo que va a pasar algo con esta ley, que va a subir la autoexigencia de los músicos, porque también con la excusa de que no tenemos chance y con la ayuda de la tecnología viene cualquiera y te dice, este es mi tercer CD. Y lo grabó en la casa, y así cualquiera. También tenés que pasar por ciertos filtros de calidad, como los que ya somos más viejos teníamos que pasar. Antes era un casting en vivo, vos hacías la prueba así en el escritorio, en el estudio, con el director artístico, que le importaba, y hablaba con la mujer por teléfono mientras vos te jugabas la vida, porque en cada prueba de esas, la desazón camina muy de la mano con el artista. A mí me pasaba que cuando rebotaba, más o menos por un mes, no podía volver a llamar, no a hacer una prueba, a llamar, uno consigue contacto de tal compañía, de tal productora, llamaba para una oportunidad. No podía llamar por teléfono por el miedo al rechazo. No es mi hermano tiene una fábrica de chocolates y hace unos chocolates espectaculares.
Y cuando no le compran, puede sentir algo de sentimiento, de frustración o de tristeza, pero no va un chocolate a ponerse en la piel de él como una canción. Cuando al artista lo rechazan al artista, no a su producto, ¿no? Bueno, nos vamos yendo con una canción. ¿La elegís vos o te la pido yo? Yo tengo una que se llama Nunca me metí en política, que es de mis favoritas. Si nos te vamos gusta, yendo, no entera porque ya no, el director me dice, pero nos vamos yendo. Porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Nos vamos yendo con la canción. Dice: yo era un chico bueno, nunca abanderado, pero por lo menos un buen compañero, y casi todo el grado se juntaba en ruedo bajo el sol del patio para que entre juegos le cantara al viento mi última canción de amor. Yo era un chico bueno, siguiendo los pasos de Hugo del Carril, del gran Cepolín y de Leonardo Fabio. Para ser sincero, solo los alcanzo en las negras listas de justicialistas y en su maldición. En política nunca, jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo. Me prohibió en la niñez 2 palabras decir, reemplazó nombres por adjetivos. Por Perón se decía brutal dictador, por Evita mejor ni te digo. En política nunca, jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo. Con un libro de instrucción cívica fui instruido en infamias y olvidos. De uniforme, de traje con rabia y terror, la política entró dentro mío. Yo era un chico bueno para los mandados, me querían los viejos y las hijas de ellos me querían al lado. Ahora que lo pienso, ¿qué me habrá pasado? Que me he convertido en ultracautivo de la crispación. En política nunca, jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo. Deberemos entonces los dos convivir, pero ahora con ella decido qué herramienta empuñar, hacia qué dirección y con quiénes me abrazo y camino.